Bienvenida familia a una cita con la vida. ¿Cómo están en este día hermoso que estamos transitando? Queremos saludarles a todos, desearles una muy feliz jornada. Y bueno, y aquí estamos junto con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Eliana? Bueno, la verdad que contentos nuevamente de poder compartir este micro, así que bueno, expectante como cada programa. Claro que sí, sabiendo que el Señor nuevamente hoy tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a interiorizarnos un poquito en el tema y a saber de qué nos vas a hablar hoy. Vamos a hablar de una experiencia entre los discípulos y Jesús, cómo la palabra de Dios nos enseña, y sobre todo, bueno, Jesús enseñándole a los discípulos, pero obviamente la palabra que vamos a compartir hoy tiene que ver con nosotros. Y cómo tenemos que creer, tener fe, sobre todo cuando vengan los momentos difíciles. Pero vamos a ver cómo Jesús nos enseña a caminar de lo natural a lo sobrenatural. Qué bueno. Bueno, la verdad que es un tema bien interesante para poder aprenderlo, para poder transitarlo y para poder atesorarlo en nuestro corazón. Así que bueno, vamos a escuchar la palabra. Vamos de esta manera a la palabra de Dios, Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Quiero compartirles esta palabra que venimos teniendo un hilo, hemos tenido algunos micros atrás y hemos hablado de lo natural y lo sobrenatural de parte de Dios, ¿no? Pero mire qué interesante esta enseñanza. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, obviamente Jesús, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Mire qué importante, algo que yo les compartía, ¿no? Cómo Dios y sobre todo Jesús quería que los discípulos aprendieran a caminar de lo natural a lo sobrenatural. Ellos obviamente que se asustan, entran en pánico, pero hay algo que Jesús les reprocha a ellos y les reprocha porque a ellos les faltó fe, ¿no? Algo que les dijo Jesús, les preguntó, ¿dónde está su fe? Dice la Biblia, ¿dónde está su fe? Le estaba llamando la atención porque en realidad los discípulos ya tenían que aprender, ¿no? Ellos a poder calmar esas tempestades. Por eso vuelvo a repetir, nosotros tenemos que estar por encima de las tormentas y no por debajo. Lo que Jesús les quería enseñar, que ellos aprendieran a vivir y a caminar en lo sobrenatural, a través de la fe, a través de los principios espirituales que les venía enseñando. Pero sin embargo, los discípulos obviamente recurren, porque ellos sabían con quién estaban, sabían que estaban con el Maestro, sabían que estaban con Jesús, y lo bueno era que Jesús estaba en la barca, porque realmente si Jesús no hubiera estado en esa barca, ellos hubieran obviamente fallecido, hubieran muerto, porque estaban desesperados en ese momento, la desesperación, entraron en pánico. Que de hecho a Jesús lo despertaron, maestro, maestro, que perecemos. Y es verdad, hubieran perecido si Jesús no hubiera estado en la barca. Por eso hay algo importante que nos enseña y sobre todo cómo Jesús nos enseña a que cuando vengan los vientos, a que cuando vengan las tempestades, que nosotros podamos tener fe, que no flaqueemos en la fe, que no vacilemos a la hora de que vengan las tormentas,
Por eso es importante cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas. De hecho, que Jesús también nos enseña que aquel que oye la palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente. Dice la palabra de Dios que prudente es aquel que oye y practica la palabra, la pone en práctica, para que cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades y golpeen contra esa casa, no la derriben. Ahora, todo eso va a depender de los cimientos, de dónde está plantada esa casa. Por eso tenemos que plantarnos en la fe, de que podamos siempre tener fe en lo sobrenatural de parte de Dios, que podamos estar por encima de las tormentas. Y esto es lo que Jesús intentaba enseñarle a los discípulos, discípulos que se desesperaron a la hora de la tormenta. También Jesús nos enseña que aquel que oye la palabra, que le entra por un oído y le sale por otro, es como un hombre insensato, que oye la palabra pero no la cree, no la practica, no camina en la palabra. Y que cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, dice, golpearán contra aquella casa, pero será grande su ruina. Por eso, queridos amigos y amigas, qué interesante es poder caminar en lo sobrenatural. Lo que pasa es que cuando hablamos de lo sobrenatural de Dios, la gente piensa en esas maravillas, en fuegos artificiales, en cosas místicas, cuando en realidad lo sobrenatural de Dios para un hijo de Dios, para un cristiano, tiene que ser lo normal. Lo sobrenatural de Dios tiene que ver con tener fe, con creerle a Dios, a pesar de que vengan los vientos, a pesar de lo que vengan las tempestades, los momentos críticos, los momentos difíciles, ahí es donde realmente hay que tener fe. Porque mucha gente andará diciendo aleluya, gloria a Dios, amén, y a veces lo usan como una muletilla, pero cuando realmente vienen las tormentas, ahí se ve el verdadero cristiano, ahí se brota la fe. Porque cuando todo está lindo, uy, qué lindo, ¿no? Todo color de rosa. Pero no es así para los verdaderos hijos de Dios. No quiere decir que va a haber ausencia de tormentas, ¿no? Y las tormentas muchas veces hasta parecen algunas más leves, otras más graves. Hay tormentas que a veces son como los huracanes, ¿no? Veo los huracanes que tienen nombre. Y las tormentas, podemos decir, bueno, la tormenta de Santa Rosa, una tormentita, bueno, pero mire, tenemos que tener fe. Cuando vengan las tormentas tenemos que tener fe. Y es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. Por eso, cuando despertó, él reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Hoy, ¿qué estás viviendo? ¿Qué situación estás atravesando? La pregunta es, ¿a dónde está tu fe? ¿A dónde está tu fe? Por eso que no falte la fe, que podamos crecer en la fe, que podamos creerle a la palabra de Dios y que realmente podamos caminar en la palabra en fe, aun cuando vengan las peores tempestades, tormentas, dificultades. Así que bueno, te animo, querido amigo y amiga, que podamos creerle a Dios y que no falte la fe. Hermosa palabra hemos compartido y hemos recibido en esta tarde. Así que bueno, solamente queda meditarla y empezar a ver qué hay dentro de nuestro corazón para poder cambiar aquellas cosas que es necesario y poder agradarle al Señor. Así es, Eliana. Bueno, como hemos podido ver, cuando vengan las tormentas en la vida, las tempestades, que no falte la fe. Ahí es cuando tenemos que tener fe, creerle, tomar la palabra de Dios y seguir adelante contra viento y marea, ¿no? Tal cual. Y bueno, recordar que siempre estamos por encima de las tormentas, cuando hay fe, cuando le estamos creyendo a Dios, por encima siempre de las tormentas. Claro que sí, ¿eh? Así que bueno, para seguir aprendiendo y recibiendo palabra de Dios, te esperamos cada jueves a las 20 horas en nuestra iglesia, Cita con la Vida, aquí en Oliva.
y que te puedas sumar, poder alabar el nombre del Señor como hacemos en cada oportunidad, bendecir su nombre, recibir una palabra y ser instruidos en ella, ¿eh? Así es. Igualmente, bueno, invitar a toda la gente a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Cita con la Vida Oliva. Bueno, ahí podemos interactuar, ver la actividad de la iglesia y también recibir los mensajes, pedidos de oración. Así que bueno, estaremos allí para servirles junto a toda la familia de la fe. Claro que sí. Y hasta aquí hemos llegado en esta oportunidad. Te enviamos un cariño grande y que el Señor te bendiga grandemente.